Todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Seguimos en el vivo en la tarde de la tele con algunos temitas que nos gustaría para cerrar la semana. Hay una suerte de desenlace entre finalmente lo que supo ser la brújula asesora, no decisoria, como lo aclara el propio presidente, ¿no? Que fue el GACH. Y ahora se va a cambiar por una suerte de teléfono rojo. Vamos a ver de qué se trata exactamente esto, cómo les parece a ustedes o cómo advierten que es o está haciendo esta desvinculación, hasta qué punto se habla de una desvinculación, hay malestar, no hay malestar. Repasemos lo que el propio presidente de la República decía. Personal, muy bueno, con los tres coordinadores de primera, con un agradecimiento enorme. Creo que no hablo solo yo en primera persona, sino el gobierno y sobre todo el país. Sobre la relación en cuanto a los documentos, a las recomendaciones, la misma de siempre. Es un grupo asesor científico honorario, pero es asesor y no es decisor. Y eso creo que siempre tuvimos claro, tanto el GACH como el gobierno. Están cansados. Están hace un año y pico trabajando con nosotros. Y gente que tiene sus tareas, algunos son investigadores, otros son médicos, otros son matemáticos. Hay gente que está en el GACH, que en este momento, hasta ahora, cuando yo estoy hablando con usted, está dentro del CTI laburando, con la tensión y el estrés que eso conlleva. Es lógico que en algún momento digan, elaboramos más de 80 recomendaciones o documentos, hicimos muchas cosas, esto estaba en los planes, lo fuimos aplazando, y ahora tenemos que hacer un cierre que seguramente sea con un vínculo tipo teléfono rojo, para algunas cosas. Vamos a ir de a poco generando esta salida, que la salida tiene que ser un agradecimiento. O sea, no concibo un cerrar esta etapa, este capítulo, sino un agradecimiento. Bien, que están cansados, obviamente, ¿no? El tema es que algunos dirán, sí, están cansados como por todo ese exceso de trabajo, porque como dice el presidente, muchos mantenían sus trabajos, sus ocupaciones, siempre triplicadas en la coyuntura de la pandemia, y además honorariamente estaban involucrados en esta dificilísima tarea de asesoramiento, ¿no?, a un país entero. O estaban cansados, otros pensarán, de que no se les haya tomado en cuenta algunas de las medidas que para el GACH eran claves. Acá estamos hablando de si se tomaron la mayoría en cuenta o no, sino las claves para el GACH, si se tomaron en cuenta o no. ¿Qué piensan por aquí? ¿Qué piensas, Pablo? Bueno, primero, gracias. Eso creo que está de más. In eternum, ¿no? La gratitud de los uruguayos. Lo que tiene que quedar es el gracias. Es el gracias. Eso es lo que tiene que dar. Después podemos analizar la actuación, si le prestaron más o menos atención y demás, pero lo primero es el gracias. Ahora bien, la situación, cuando comenzó a funcionar el GACH, hace ya más de un año, la situación de la pandemia era totalmente diferente a la situación que tenemos hoy en día. Eso es una realidad indiscutible. Yo creo que esto es un proceso que lógicamente tiende a su fin por la situación propia en que estamos al día de hoy, en el presente. Hoy en día estamos en una situación de una vacunación muy avanzada, de una movilidad que ya prácticamente es casi la normal, difícilmente de volver atrás, y uno puede entender de pronto que determinado tipo de recomendaciones del GACH no se tomen en cuenta y se sienta por allí alguna molestia en particular por alguno de los integrantes. Pero creo que no debería venir por ahí la cosa, porque en realidad, como bien dijo el presidente, y como bien ellos también son conscientes de la situación, esto es un órgano consultor. Y el presidente de la República, junto con el Consejo de Ministros, acorde a esas recomendaciones, verá cuál se puede y cuál no aplicar, porque, con todo respeto dicho esto, ¿no?, porque no quiero que se malinterprete, una cosa es lo que yo pueda recomendar como científico y otra cosa es la realidad de que yo eso pueda bajarlo a tierra en una sociedad que no solo tiene el plano científico o el plano de la salud, sino otros planos más, dígase la economía, la psicología social, etcétera, etcétera. Entonces, bien, si yo creo que hay integrantes del GACH que pueden estar molestos por esto, me parece que están equivocados, o me parece que no era la función estar molestos en este sentido, porque en realidad lo que hacen es recomendar. Después, si se le toman o no en cuenta esas recomendaciones, se verá. Podrían haber dado un paso al costado o no, que no lo hicieron y me parece muy bien.
Estar molestos no lo veo por ese lado. Ahora hay otra cosa. De un tiempo a esta parte me parece como que se empezó también a dar un tinte político a la actuación del GACH. Y eso creo que también está mal. ¿Ah? Porque algunos actores políticos tomaron las recomendaciones del GACH que no fueron aplicadas, ¿verdad? Como que el gobierno iba en una línea equivocada, y a su vez también se alimentaron de algunas declaraciones de los integrantes del GACH que para mí fueron desafortunadas. No quiere decir que estuviesen o no... Pero, desafortunadas. Desafortunadas en este sentido. Decir? No quieren decir que tuviesen o no razón en cuanto a las medidas que habría que aplicar, sino que son desafortunadas porque creo yo que yo no puedo salir a despotricar si no me hacen caso o no de determinada medida, porque esa no es mi función. Mi función es asesorar, brindar información, y después si se toman o no las medidas es otro tema. ¿Pero alguien despotricó? No, a ver, es un tema semántico. No despotricar. Como no. Es fundamental la semántica. Bueno, además, lo que pasa es que estamos todos muy sensibles con la semántica. Si despotricar, no está de acuerdo, se sintieron defraudados, ninguneados. No es la función. Abogado, la semántica importa. No, está bien, ¿O qué le da lo mismo tener que defender a un homicida o a alguien que hizo un hurto? No, pero eso son cosas diferentes. No, pues. Bueno, está bien. Es cuestión de palabras. Son pero fundamentales. despotricar, no te gusta despotricar, lo que fuere. El asunto es que me parece que fue desafortunado algunas declaraciones del GACH en cuanto a demostrar su desencanto, su enojo, ¿verdad?, sobre algunas medidas que propusieron y no se tomaron. Si vos sos no era su función. Si vos sos científico, sí, ¿no?, y se sabe que hay un país entero que tu trabajo está siendo utilizado para asesorar a un gobierno. Totalmente. El gobierno va en otra dirección o no necesariamente va en toda la línea que tú planteas. Sí. Vos también te debés de alguna manera a una sociedad que está esperando. Entonces está bien que sepan lo que vos pensás como científico. Yo creo que Más allá de que se tome o no en consideración por el gobierno. Yo creo que no deberían de hacerlo público. Esa diferencia me parece que tendrían que haberse hecho puertas adentro. Porque en realidad a mí me están llamando... Perdón, pero... A mí me están llamando para asesorar y para que se aplique algún tipo de... ¿Te están pagando por eso? No es honorario. O sea que ni siquiera hay un contrato de confidencialidad que impida que vos digas lo que pensás. No, pero que no es que me impida, me parece que no es afortunado decirlo públicamente. Si yo no estoy de acuerdo con las recomendaciones que hoy en eso se toman, puedo dar un paso al costado. Pero salir públicamente a decirlo, no, me parece que no. Ojo, reitero, gracias y más gracias. Bien, está bien, es una opinión, Pepe. Por supuesto que se puede opinar. Me parece un gravísimo error pensar en clave política partidaria el accionar del GACH y hablar también involucrando al Poder Ejecutivo en ese tema. Me parece que no le hace bien a nadie y no fue así, además, como se dieron las cosas. Pero me gustaría primero comenzar diciendo que fue una gratísima sorpresa encontrarnos con este grupo de científicos uruguayos que demostraron estar a la altura de las circunstancias, que nos brindaron certezas en los momentos de mayor incertidumbre, que nos dieron claves para poder entender lo que estábamos viviendo, cuando para todos, incluyendo a los científicos, esto era total y absolutamente nuevo. Fue una importantísima iniciativa del presidente de la República y no hay que quitarle el mérito por eso, porque el GACH se crea a instancias del presidente Lacalle Pou, que decide convocar a estos científicos. Es cierto que a nivel mundial se estaba dando esa línea de trabajo de gobiernos buscando respaldarse como correspondía en los científicos. ¿No? Sí. Ahora, hablar de una tecnocracia me parece que ya es un disparate, porque todos queremos que nos gobiernen los políticos porque para ellos los votamos y los elegimos. Ahora, necesitamos en el momento más complejo que nos asesoren porque desconocemos. Entonces, ahí está el verdadero problema. Las recomendaciones siempre fueron acertadas desde el punto de vista científico y todos aprendimos de esas recomendaciones. Después, y no me voy a cansar de decirlo porque lo he dicho muchísimas veces, vienen las decisiones políticas. Y ahí sí podemos discutir, ahí sí podemos debatir. Lo que no podemos debatir es sobre si la Tierra es redonda o no. Es redonda, ya está, lo demostraron los científicos, quedó demostrado por parte de los científicos que cualquier tipo de movilidad genera más casos generan mayor gente enferma genera mayor cantidad de fallecidos y gente en el CTI. De eso no se puede decir, bueno, estoy medio de acuerdo, en algunas cosas no. No. Ahí no hay discusión. Ahora, después las políticas que vas a implementar, eso sí, ahí podemos discutir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero me parece que el GACH además, que han sido, la verdad que, y tomando la figura de los tres coordinadores verdaderos caballeros, en ningún momento despotricaron, en ningún momento hicieron caudal político de algo que realmente se manejó en el terreno científico. El gran aprendizaje de todo esto,
me parece que viene a partir de ahora, de cuánta voluntad política hay para seguir incentivando a este grupo de científicos, llámese GACH, llámese científicos del Pasteur, de los distintos centros que trabajan la ciencia en nuestro país, porque es necesario, no lo hizo el gobierno anterior, ni el anterior, darle el dinero suficiente para que los científicos trabajen. Entonces, ¿cuánto vamos a invertir en ciencia? No gastar, no lo pongan en el rubro gasto, pónganlo en el rubro inversión. ¿Cuánto vamos a gastar en ciencia a partir de ahora, cuando sabemos que es necesario? Porque se puede plantear una situación similar de aquí a un tiempo más adelante. Ojalá que no. Bien. Por lo tanto, total agradecimiento al GACH, la pelota siempre al 10, lo dije desde el primer momento, y no tengo más nada para decir que agradecerle a esta gente. Bien. Vero. Bueno, por supuesto que el agradecimiento creo que es una palabra, un concepto común de todos los uruguayos, de todos los que viven en nuestro país. El mejor agradecimiento creo que no sería este final, por más que los detalles todavía no se conocen. Tampoco sería que en medio del trabajo intenso del GACH se recorte el presupuesto para la ciencia como se recortó, con algunas marchas atrás y idas y vueltas, pero en definitiva hoy el presupuesto para la ciencia es escaso y es menor al que había en algunas instituciones que son emblemáticas. Y la verdad es que me decepciona un poco este final de la historia, ¿no? Yo esperaba otra cosa. Pensé que incluso esto abría una nueva era desde el punto de vista del relacionamiento de la ciencia y los gobiernos, que iba a trascender el contexto de pandemia, que iba a haber alguna manera de institucionalizarlo, de incorporarlo, porque sabemos que la pandemia hoy tiene estas características, mañana puede ser otro virus, puede ser una mutación. Pensé que iba a quedar una serie de GACH permanente, asesor. Queda el teléfono rojo, que es lo que justamente plantea por el eso me presidente. refería Esa línea roja, ¿qué me viene a refería hacer? a otra cosa, ¿no? Yo me refería a una institucionalidad, a representantes del Instituto Pasteur, de las principales ¿Un ministerio de instituciones. ciencia? No sé si un ministerio, pero sí un consejo, una suerte de GACH permanente, porque creo que nos dimos cuenta con esta pandemia que los científicos no son unos excéntricos que están en sus laboratorios inventando cosas que tal vez nunca vayan a funcionar, sino que los necesitamos en la cotidiana, en el día a día, ¿no? Lo vimos, Uruguay, uno de los primeros países reaccionando con la elaboración de test propio que permitió hacer esa cantidad de testeos iniciales y demás. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que si a vos te llaman para asesorar, tal vez Pablo en su calidad, por ejemplo, de abogado penalista, y vos asesorás y decís determinadas cosas, esas cosas que decís las vas a decir siempre. Les guste a la persona que estás asesorando o no le guste a la persona que estás asesorando. Y eso no es despotricar, es ser firme en tus convicciones, y más cuando hablamos de ciencia, ¿no? Y en ese sentido creo que el GACH tuvo un gran acierto, que es el documento de febrero, porque en el documento de febrero quedan plasmados distintos escenarios en posibles situaciones. Y entonces el propio GACH ahí lo que hace, aún antes de determinados reclamos de la oposición, aún antes de determinados desenlaces políticos o idas y vueltas del sistema político, el GACH dice, señores, acá tenemos nuestro planteo en las distintas etapas. Si pasa esto, nosotros recomendamos esto. El GACH no salió todos los días a los medios a decir, pero como no hiciste esto, tenés que hacer esto. Hay un documento de referencia que es muy claro. Y además todos los vimos muy cuidadosos en sus apreciaciones, muy cuidadosos en su semántica, cuando se hablaba de la saturación del sistema de salud. Cuidando las palabras justamente para no entrar en la politización. Que después los insumos del GACH sean tomados, por el gobierno algunos, por la oposición otros, eso trasciende al grupo de científicos. Yo creo que el trabajo del grupo de científicos ha sido muy delicado justamente para no entrar en la politización. Y ese documento del 7 de febrero creo que es una herramienta que dice, señores, acá nosotros dijimos esto y seguimos manteniendo. Pero ahí también te habla de que como no se cumplió con algunas de las pautas de ese documento del 7 de febrero, hay versiones de prensa en donde indican que había malestar, incomodidad. Yo qué sé. Yo estoy hablando de lo que no despotricamos, pero están enojados, hay malestar, Pablo, hay incomodidad. Seguramente si a vos te llaman para asesorar y vos asesorás cuando hay 4 delitos y asesorás cuando hay 200 o hay 3.000, y resulta que, cuando hay 4 está todo bien, pero cuando hay 200 ya no te escuchan, cuando hay 3.000 ya no te escuchan, y posiblemente malestar exista. Eso no es lo mismo que decir salir a despotricar, ¿no? Pero entonces das un paso al costado.
si te sentís Y incómodo bueno, con tu de algún trabajo. modo es lo que está sucediendo. A eso es lo que voy. Y Bueno, vos, pero ¿a por vos qué eso. te parece? Pero Que esto es que... está bien, pero ojo, a ver, que se entienda, eternamente agradecidos. Sí, pero partimos de esa base todo. eternamente agradecidos, pero si Pero yo estoy esto molesto... no es dar un paso al costado, está bien. ¿qué es? No, está un bien, paso pero al si yo costado estoy... que creo que viene de ida y vuelta, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos de las dos partes. Bárbaro, pero si yo estoy molesto con determinadas decisiones de a quien yo le brindo determinada información y no las toma, si me siento ninguneado, me siento no escuchado, lo que fuere, doy un paso al costado Es lo que están haciendo. y listo, está Es lo que perfecto. están haciendo. Pero lo que pasa es que esto se ha venido Se está buscando la prolongando en manera el tiempo hace elegante mucho. de hacer lo que tú estás diciendo. Pero se ha venido prolongando en el tiempo hace mucho. Bueno, Entonces, hace mucho. y cuando yo hablo de politizar, me refiero a que hay determinados actores ¿Hace políticos. mucho cuánto es en el contexto de Y esta pandemia cuando vos tenés... Desde febrero por lo menos, desde el informe del 7 de febrero por lo menos. Cuando la cosa Bueno, empezó a... pero Estamos en julio. Pero las medidas se compleja, fueron ¿no? reafirmando, ¿no? A ver, Fernando, estás calladito. Bueno, a mí no me resulta un tema para nada fácil de analizar, primero porque hay muy poca información real. Hay mucho de especulación acá, ¿no? Cada uno tiramos nuestras teorías Bueno, el sobre GACH lo se que expresó creemos. en búsqueda, por ejemplo. pero hay expresiones, están las expresiones de la calle, pero uno siempre tiene que tratar de mirar un poco por debajo, ¿no? Yo no voy a argumentar, no se puede argumentar de que el GACH se termina porque los científicos están cansados. Eso no es un argumento, para mí no es un argumento válido, ¿no? Porque cansados estamos todos y seguimos trabajando, y la gente trabaja igual cansada y trata de descansar. O sea que yo no compro ese argumento del presidente de la República. Creo que acá pasa otra cosa, me parece a mí, insisto, es en el terreno de la especulación, ¿no? No hay ninguna certeza. Es más, porque además si uno trata de averiguar algo de información, está todo bastante en los altos niveles, ¿no? Después los mandos intermedios pueden llegar a hablar, no me nombres, eso se da mucho. Yo creo que es un fin necesario. Creo que llegó un punto de que hay que ponerle un punto final. Llegó un momento que hay que ponerle un punto final por el riesgo de que se deteriore el vínculo y se deteriore la relación y se deteriore la imagen del grupo y que se deteriore la imagen y el relacionamiento con el Poder Ejecutivo. Me parece que hasta acá debe haber un consenso entre ellos. Esto vamos a terminarlo acá y vamos a terminarlo bien y vamos a terminarlo de la mejor forma posible. ¿Me permitís un paréntesis? ¿Cómo no? Que se deteriore la imagen del grupo o que por el contrario termine deteriorándose también la imagen de un gobierno, por ejemplo, ante la oposición. No, pero dije los dos, que se dijo deteriore los la dos. imagen del Perdón, grupo me y que quedé se con- deteriore eventualmente la imagen del Poder Ejecutivo, porque porque lo que pasa es que hay una enorme polarización acá, la Se verdad. utiliza políticamente. Y también la adentro del GACH también hay una enorme politización. Como dijeron todos, el agradecimiento al grupo. Y eso es lo que tiene que preservarse, la importancia del grupo como grupo asesor científico. Y podemos llegar a un momento en que eso se erosione y que dentro de este marco de la polarización haya gente que empieza a decir este grupo, todo, porque están en contra. Y que a mí me parece que eso ni una cosa ni la otra. El apoyo, lo que dijeron hoy, de las certezas, de la confianza que nos dio a todos el grupo, realmente fue muy importante. Pero llegamos a un punto en que no Cohen, no Radi, no Paganini, pero el grupo son 50 o más científicos. Muchos con una gran exposición mediática, muchos, que han estado recorriendo, acá han venido, o por Zoom o presencial, integrantes de ese GACH que no son Cohen, Paganini y Radi, que forman parte de ese grupo grande y que han tenido una exposición muy mediática. Muchos de los cuales, voy a decir algo que yo estoy convencido que es discutible, muchos de los cuales, y además uno lo puede corroborar, si te vas hoy a la página web de investigadores e investigadoras con Martínez, integran ese grupo. Muchos de los científicos están en aquel grupo de científicos que hicieron una declaración de apoyo a Martínez previo a las elecciones de 2019. Entonces, digo, están en ese grupo. Entonces, dentro de ese grupo de 50 hay de todas las posiciones. Hay posiciones que quieren seguir, hay posiciones que están a favor de lo que hace el gobierno, hay posiciones que están en contra de lo que hace el gobierno, y la presión es grande. Entonces, dentro de ese marco de presión que empieza a deteriorarse, incluso, creo yo, el propio grupo empieza a generarse polarización dentro del propio grupo, es el mejor momento para ponerle un punto final como grupo y que el presidente de la República siga en línea, será con Radi, con Paganini, con Cohen, con quien sea, y seguirá en línea directa. Me parece que es el momento perfecto antes de que la cosa se complique, o se empiece a complicar o empiece a mostrar esos signos de
de deterioro. Bien, muy interesante tu planteo. Lo dejamos para debatir o a ver qué piensan ustedes de este lado después de la pausa. ¿Les parece? Bueno. Les recuerdo que en Fachelo Joyeros son especialistas en brillantes, en relojes Rolex, Patek Philippe, también en alhajas antiguas y modernas. Te asesoran a la hora de comprar o vender, no dudes en consultar, las tasaciones son sin cargo, están en Pocitos. Teléfono 2710-9026. Recuerden, Fachelo Joyeros, la mejor opción para vender y comprar joyas, relojes y oro. fachelojoyeros.com.uy. Pausa y ya venimos.